Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a subir a los panelistas. Señor Pedro Cascales, presidente de SEGLA, Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado de Argentina. Al señor Fabricio Duarte, director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana del GLP, AIGLP de Brasil. A la señora Rocío Robles Serrano, presidente de Amex Gas, Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de México. Al señor Jovan Pastor Portocarrero, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. La señora Laura Acuña, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de GLP Asogas. Y a nuestro moderador, Patricio Mura, gerente general del Grupo Gas País de Colombia. Tenemos un equipo de fútbol, ¿ah? ¿Sí? Un panel muy equilibrado, ¿eh? Claro que sí. Muy bien. Primero agradecer a Alejandro por la oportunidad y felicitarte también porque esta convocatoria aquí me tocó a mí estar hace un par de años acá, venir desde Perú hasta acá y es bien interesante lo que se genera en este foro. Bien, como ven tenemos un panel amplio y diverso. Yo creo que ahí está lo rico de este panel. Tenemos experiencias latinoamericanas, que para los que nos ha tocado trabajar en alguno de los países de Latinoamérica, es increíble que uno está relativamente cerca, en el mismo vecindario. Las casuísticas son distintas, los errores se repiten, algo de lo que les pediría a los panelistas que también conversemos. Entonces creo que es un panel bien interesante, que podamos abordar las diferentes experiencias. Aquí tenemos Perú, Ecuador, Colombia, México, Brasil. De Chile no vino nadie, pero estoy yo. Así que les voy a ir haciendo algunas preguntas bastante abiertas y ahí ustedes pueden ir comentando. Incluso antes de partir me quedo dando vuelta. Doctor William, qué bueno escuchar al regulador colombiano esa apertura de escuchar al empresario, de escuchar a los clientes. Yo creo que es bien interesante y uno va construyendo los países de esa manera, ¿no? Así que mi reconocimiento para usted por eso. No lo escuchamos en todos los países y me parece algo muy importante a destacar. Seguramente aquí va a escuchar bastantes comentarios de los colegas respecto a la situación de otros países. ¿Bien? Lo que pasa es que uno va corrigiendo los vicios y los defectos que encuentra, porque yo vengo de una región que es la región Caribe, y en los 30 años que lleva de creada la Comisión de Regulación, yo soy el primer comisionado que pone esa región del país, una región que tiene alrededor de 12 millones de habitantes, y por primera vez soy el primer, como se dice aquí en el país coloquialmente, soy el primer costeño que llega a la Comisión de Regulación. Tengo 33 años en el sector minero energético y yo sufrí las consecuencias de lo que era venir a la CREC a hacer un trámite cuando, no sé, los que están aquí de mayor edad se acuerdan cuando la CREC quedaba en la 72 con séptima en Los Venados. Ahí lo atendían a uno por una ventanilla. Uno no conocía, hoy vine a conocer a quien era el secretario técnico de aquella oportunidad porque hoy soy su jefe. Pero mientras estuve en el ejercicio de la profesión, nunca pude conocer a un comisionado que me atendiera, nunca pude conocer a un asesor siquiera de la CRE que me atendiera, sino por la ventanilla uno presentaba el trámite y tenía uno que esperar que efectivamente le llegara una noticia de qué estaban haciendo con eso. Entonces, como a mí me fastidiaba, me molestaba, lo primero que hice fue sugerir a los compañeros era abrir las puertas al regulador, a los regulados, tanto empresarios como usuarios, para poder conocer de cerca y de viva voz
los problemas que ellos tienen y discutirlos con ellos, porque la idea de invitarlos a mesas de trabajo en la Comisión de Regulación es precisamente generar esa discusión alrededor de, por lo menos ahora, en lo que tiene que ver con la remuneración en el transporte, en el GLP, para mirar de cerca efectivamente cuáles son esos vicios ocultos que desde las oficinas de la CREC en Bogotá no estamos viendo en Nariño, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Risaralda, en Caldas, porque es un país demasiado diverso, un país que tiene una geografía demasiado diversa y no todas las regiones son parecidas. Entonces, esas son las razones por las cuales nos llevaron a abrirle la puerta a los empresarios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pregunta abierta y ustedes, señores panelistas, van tomando la palabra en la medida que quieran participar. Básicamente lo que les pido a los representantes de los gremios de los países es que nos cuenten brevemente cómo funcionan sus mercados y principalmente lecciones aprendidas, fortalezas, y qué destacarían de sus mercados o de errores que en su apreciación ustedes creen que no se deberían volver a repetir en los mercados. Así que abro ahí el panel para que puedan participar. ¿Empiezo por acá? Sí, sí, sí. Bueno, me presento Pedro Cascales de Segla, de la Cámara de Empresas de Gas Licuado de Argentina. En el caso nuestro pasamos casi por todas las experiencias de regulación. Digamos, en la década del 60, Gas del Estado, una empresa estatal, era la que controlaba toda la actividad del gas licuado de petróleo y también el gas natural. Y también se encargaban de hacer la venta, hacer la producción, etc. Esa situación duró prácticamente hasta fines de los 80, hasta 1989. Durante ese periodo se hicieron muchas inversiones en gas natural, pero también hay que decir que la Argentina no era autosuficiente, debía importar, en el caso concreto de gas licuado de petróleo. En el 89 llega Menem y hace las privatizaciones, empiezan a entrar capitales privados, empieza a aumentar la oferta de producto, se mantenía cierta regulación y se empieza a liberar el mercado con la actividad privada que empieza a entrar al negocio. Esa situación dura hasta el 2005. En el 2005 prácticamente, con la ley que actualmente nos rige, se establecen ciertas reglas del mercado muy importantes, como ser la importancia de la marca, el respeto de la marca, de la propiedad privada del envase, y se establecen todas las reglas que básicamente rigen hasta ahora, y ahí también empiezan a entrar empresas multinacionales, y luego a lo largo de digamos, 20 años, prácticamente hasta este último gobierno, lo que sucede es que la regulación se fueron agregando como capas a la regulación y sobre todo en materia de precios. Lo que originalmente eran precios de referencia, que eran precios regulados pero de referencia, no precios máximos, se convierten en precios máximos de referencia. Se empieza a regular prácticamente toda la actividad, es decir, se regula, tengo un amigo que dice, salvo la ruta donde van los camiones, todo el resto estaba regulado, es decir, se regula el precio del productor por debajo del precio internacional, se regula el precio del fraccionador, nosotros le decimos fraccionador, que ustedes le dicen distribuidor, se regula el precio del revendedor, se regula el precio del comercio, se regula el precio del público, y esto en toda la geografía del país, que es muy vasta, con lo cual había pequeños diferenciales de precios según la zona del país. Se regulan los cupos de que cada empresa podía comprar, a quién le tenían que comprar, en qué boca le tenían que comprar, porque hay producción local, pero están muy distantes unas de otras. Prácticamente una hiperregulación en materia de precios. Por supuesto también en materia de seguridad, ¿no? pero sobre todo en materia de precios. Este gobierno hace un decreto que con los superpoderes que le da al Congreso modifica esta ley, y la modificación más importante es que desarma toda la regulación de precios. Se eliminan todas las regulaciones de precios. Ya el precio del productor es precio internacional, no existen más precios de referencia, no existen más los distintos precios a los cuales había que comprar, no existe la obligación de comprar un productor en determinada boca, puede comprar cualquier productor. Los productores tienen libertad de exportar, los fraccionadores tienen libertad de importar si fuera el caso, cosa que no sucede porque Argentina es superavitaria, como se dijo antes. Y bueno, se produce y se concentra el Estado en materia de seguridad.
y en la marca que es la propiedad del envase de cada empresa, que garantiza que las empresas hagan las inversiones para mantener la seguridad de dicho envase. Es decir, hace un cambio importante. Esto se produce en el último... Este decreto fue hace 2 meses, pero la liberación empieza ya hace casi un año, es decir que ya podemos saber qué pasó con la liberación, que seguramente es lo que muchos de ustedes están pensando. El precio se disparó, se fue a las nubes, subió estratosféricamente. No sucedió eso. El precio se mantuvo incluso por debajo de los precios de la inflación. A mi entender, producto que hay mucha competencia. Hay 28 fraccionadores en Argentina, entonces eso genera una amplia competencia y el precio no subió. Al mismo tiempo, Argentina no solo ya es exportador de GLP, sino que también a raíz de una política similar aplicada en materia de gas natural y al descubrimiento de Vaca Muerta, hoy tenemos también superávit en gas natural, que era el otro producto o el otro energético que teníamos déficit. Lo dejo ahí para no acaparar más tiempo. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Quién quiere seguir? Bueno, vamos en orden, si le parece. Por favor. Buenas tardes, gracias Alejandro por la invitación y a los directivos de Gasnova. Represento a Sogas, Ecuador. Hay una cultura especial por el gas en Ecuador, empezó en 1955 con una empresa italiana. Luego vino una empresa americana, siempre ha existido las marcas, así iniciamos en 1955. Hay un periodo interesante de 1988 a 1989 que el presidente de ese entonces, el Partido Izquierda Democrática, decidió que se hiciera el envasado cruzado. Esto es que pudieras envasar en cualquier cilindro de cualquier color y pasaban a ser los cilindros de propiedad del usuario y del Estado. Duró unos 6 meses el tema, diríamos que 1 año se dañó el mercado porque de hecho que provocó consecuencias negativas para el mercado. Pasado ese periodo no se ha vuelto a hablar de abolir las marcas. Algunos momentos en la Asamblea ha habido acercamientos, yo llamaría populistas, de decir que se puede hacer nuevamente el envasado cruzado, pero no ha prosperado y creo que no prospere. La población nuestra, la voy a mencionar, 18.500.000 habitantes, de los cuales se calcula que 1 millón están entre unos 500.000 registrados migrantes y unos 500.000 ilegales. Hago esta referencia porque hablamos en número de familias, unos 4.600.000 hogares que consumen GLP, un per cápita altísimo, porque el gas se regala, es a 1,60 el cilindro de 15 kilos, de manera que no se paga ni el producto, peor el servicio. Esa parte la cuento para que no la copien, por favor, porque además de eso se trata de un subsidio universal, no es un subsidio focalizado, es un subsidio polémico, políticamente manejado. Ningún presidente, ningún candidato se va a atrever a mencionar en sus políticas que va a eliminar el subsidio porque no llega a la segunda vuelta y el que está en el poder puede irse. Entonces no lo van a hacer, salvo que se tome una decisión de focalización que sería lo más deseado para todos como país, porque la carga fiscal para el Estado es muy alta con esa situación. ¿Qué provoca este precio? También provoca porque vale la pena mencionar aquí una aclaración, ese subsidio es exclusivamente para el gas de cocción de alimentos, el gas de uso residencial, aunque en casa no se use solo en cocción de alimentos, se usa en calefón, se usa en calefacción, se usa en secador de ropa, en fin, y lamentablemente hay quienes usan también en calentamiento de piscinas, lo cual es ilegal. Ahí se desvía el uso del gas residencial, pero es difícil de controlar. Cuando yo escucho del control, me preocupo porque debe existir entre el ente regulador y el sujeto a regulación una relación de permanente conversación, un diálogo de colegas, de amigos, de ayudarnos mutuamente.
tú dame una política de control que la puedo cumplir eficientemente, pero no algo que no puedo hacerlo, no porque no quiera, sino porque estoy en incapacidad de hacerlo. Y ahí me refiero yo al tráfico ilícito de fronteras. Nos hemos reunido con Gasnova en diferentes ocasiones, inclusive en la ciudad de Ipiales, que está a 4 horas de la capital, de Quito, y hemos conversado con la DIAN, y yo me siento, diría, incómoda de no poder ayudar como quisiera, pero hago presencia porque quiero señalar que las comercializadoras no lo hacemos. ¿Cuál es nuestro sistema? En el Ecuador lo que se aplica es la venta, o sea, Petroecuador nos entrega el GLP a las plantas, a las empresas, para que nosotros envasemos y vendemos exclusivamente a distribuidores calificados por el ente de control, que debe cumplir un sinnúmero de exigencias. En los distribuidores hay 2 niveles. Hay el centro de acopio, que tiene una venta de entre 3.000 y 4.000 cilindros día, y los distribuidores que van entre 40 a 100 por día, un poco más, un poco menos, pero los grandes distribuidores están inscritos en el registro de la ARCH, que es de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, 57 en el país. Y los distribuidores están sobre los 3.000. Cada distribuidor tiene, ahí viene la parte negativa, sus subdistribuidores no registrados, y ahí es difícil controlar. A lo que vamos es que en el caso del comercio ilícito, nosotros vendemos exclusivamente al calificado por el ente de control. No vamos más allá. Escuché al delegado de la GREC de Colombia, algo sobre el intercambio de cilindros. Tendremos bastante para conversar del tema. Nosotros hacemos permanente canje de cilindros. Los distribuidores pueden recibir y vender todas las marcas, pero la envasadora envasa exclusivamente en el envase de su color. La propiedad del cilindro en Ecuador es bien sui generis. Hay tres propietarios del cilindro. El usuario que adquiere y con esa adquisición tiene el usufructo del cilindro. La empresa que tiene el fondo de maniobra, empresas distribuidores, y hay un canal que va para el mantenimiento de cilindros. Como el Estado paga el mantenimiento de cilindros por ese precio tan bajo y subsidiado, dice el Estado: yo también soy dueño del cilindro. Entonces, a la larga, somos todos los dueños del cilindro. Y todos pagamos por el mantenimiento, la reposición de los cilindros, en un sistema de tarifa que habrá oportunidad de conversarla. Creo que no corresponde acaparar más. Eso sería. Muy bien, muchas gracias. Cruzamos la frontera y nos vamos a Perú. Pero muchas gracias Alejandro. Joan, si me permites, sí, por favor, teledirigirte una pregunta, dado que es un mercado que particularmente yo conozco bien. Perú tiene una similitud bastante interesante con Colombia, y es que la producción nacional empezó a bajar hace unos 5 o 7 años y empezó a aparecer el producto importado, ¿ya? Hoy día debe estar en un 30%, en un 35%, por ahí se debe estar moviendo. Entonces, yo te dirijo ahí la pregunta porque recuerdo yo en esos tiempos que empezaron a aparecer estas ideas de controlar los inventarios, controlar los activos de las compañías, apareció la famosa agencia de inventario. Entonces el regulador, en su buen espíritu, dice: yo controlo los activos de las compañías y así aseguro que va a haber importado y que nunca va a faltar gas. Como dicen los argentinos con el diario del lunes, ya han pasado 5 años de esa idea. Quizás sea interesante que puedas compartir con la audiencia esa u otra experiencia de Perú que quieras compartir. Gracias. Gracias, Pato, por la pregunta. Gracias, Alejandro. Gracias, Gasnova. Efectivamente, somos casi un equipo de fútbol. Somos 9, acá nos faltan 2. Somos el equipo ideal. Todos lados estamos argentinos, brasileros y peruanos, que de hecho no vamos a ir al Mundial. Así que estoy apenado. Igual miré con mis amigos de Colombia, que me llevaron al Brasil 2014 y me fui a alentar a Colombia y la pasé muy bien. Mira, yo soy un creyente de los mercados totalmente liberados. O
sea, de la competencia, la liberación de oferta y demanda, absolutamente. Pero también creo en que debe existir regulación, esa regulación que favorezca la seguridad, evidentemente, de cara al consumidor final, ya sea una empresa, una industria o una persona, y la calidad de lo que finalmente estos usuarios van a terminar recibiendo. También soy convencido que la regulación debe permitir, como hacían en la exposición de hace unos minutos, competencia equilibrada para todos, con un mismo punto de partida y que no genera distorsiones en ningún lado. Y finalmente, y ahí voy a ir a la pregunta, no me voy a desviar, sí creo en los subsidios focalizados, porque efectivamente tenemos absolutamente en todos los países del mundo, y más en los países latinoamericanos y africanos, un porcentaje importante de población vulnerable, que finalmente, si no es atendida, tiene costos para el Estado, que finalmente vienen de los impuestos que todos damos, pues muy altos, y creo que Carlos de los Santos lo reflejó hace un rato por estos costos de deforestación o estos costos por hospitalización y salud. Entonces, cuando el Estado quiere intervenir, y, por ejemplo, quiere fijar un precio paridad de exportación para fijar el precio local, y somos un país deficitario, en el caso de GLP, Perú, porque tenemos que importar ya ahora casi el 40%, Pato, o sea, estamos importando un poco más, es evidente que si sucede eso, los agentes no van a importar. No van a importar. Y lo que va a suceder es que va a haber una crisis de oferta. Y las reglas básicas de la economía dicen que si hay una crisis de oferta, el precio va a subir. Y vas a terminar afectando finalmente a justamente las comunidades más sensibles. Por lo tanto, ese ejercicio sí se hizo, se ejecutó y, gracias a Dios, digo así, fueron convencidas las autoridades por todos los alcances que le dio el sector, la academia, los que competimos y algunas autoridades, y finalmente se vuelve a tener en Perú el precio paridad de importación como markup para la regla de llegada de producto o producción nacional. Cuando empiezan a aparecer instituciones como la Agencia Nacional de Inventarios, que es una propuesta que apareció ahí para que indique que el Estado, muy sabio, que tiene una serie de ejemplos a lo largo del recorrido que hemos tenido el día de hoy, absolutamente malos y perjudiciales, por cierto, para el mercado y para los usuarios, es el que va a regir y va a controlar el cómo va a direccionarse la infraestructura del país, cómo se va a construir, cuál va a ser la estrategia. Entonces, eso sí ha progresado a nivel de ley y está pendiente la reglamentación, que es la etapa número 2, que esta ley finalmente, cómo tendría que ejecutarse, ampliarse los detalles de la ley. Y es ahí donde en el mercado peruano el gremio, los profesionales especialistas y la academia estamos tratando de tener conversaciones activas, como sugerías Alejandro, y tratando de educar. Y en eso también creo fuertemente, y acá voy a cerrar, porque sí lo que hemos alineado en diferentes conversaciones informales a lo largo del día es que típicamente los sectores de hidrocarburos, energía y de gas nos terminamos encontrando en las autoridades, y de hecho tú eres una excepción, con gente que es ignorante sobre la dinámica de los mercados. Y no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Latinoamérica. Entonces, corresponde finalmente educar y entregar información para que las decisiones que tomen a nivel de regulación progresen en favor de los sectores. Quiero aplaudir. Muchas gracias. Qué barbaridad, acabas de decir la verdad absoluta. Bueno, mi nombre es Rocío Robles, soy presidenta ejecutiva de Amexgas.
Déjenme decirles que tengo poco en el puesto, estoy aprendiendo, pero bueno, ya llevo 9 años, entré con un gran reto, la mejora del margen. Si pusieron atención a la historia que nos platicó Susana, pues en muy poco tiempo fue como dio la vuelta el péndulo, bueno, se regresó, apenas nos duró creo, 1 año y medio la liberación. En ese periodo que Susana estuvo como reguladora, yo estuve en la Secretaría de Energía y pues me tocó preparar el decreto de liberalización del precio. Entonces, hagan de cuenta que era como mi hijo, yo estaba muy orgullosa, decía qué padre, pero ciertamente falló algo, tanto en el tema institucional como exfuncionaria, como en el tema del sector privado. Y creo que va muy de la mano con lo que acaba de mencionar el colega de Perú, Joan. Nos falta educar, o yo lo convertiré, nos falta comunicar. Hay una gran falla de comunicación, asumimos que al sabernos nosotros, los demás saben. Entonces, por ejemplo, cuando Susana presentaba ahorita las gráficas, si vieron, hubo un alza entre el 2017 y 18 del precio internacional. Si no me equivoco, Adriana aquí me corrige. 16 y 17. Bueno, 16, 17 y 18. Entonces, la autoridad que en ese momento estaba vigilando, era una autoridad local de la Ciudad de México, no tuvo esa información. O sea, ellos se quedaron con la idea y que son ahorita quienes asumieron el poder federal desde hace ya 7 años, 2018 y 2024, se quedaron con la idea de que la empresa, el sector privado, había subido el precio, que la liberación había sido negativa para la población y que en razón de ello debían regresar a un control de precios. Entonces, creo que sí nos hace falta comunicar mucho de estas historias. Felicito a Alejandro y agradezco por este panel, la verdad que qué gran atino. Me encantaría tener la grabación porque es casi como para documentar, ¿no? Hacer de aquí una tesis, si no de maestría, digo de doctorado, al menos de maestría, ¿no? Bueno, y ahorita qué es en lo que estamos. Cuando yo entré en el 2024, llegué a un entorno muy complicado en donde literal me dijeron, pues te toca mejorar el margen como presidenta de una asociación. Y yo, ¿y eso cómo se hace? Oiga, porque no es lo mismo ser autoridad que ser el tercer sector, ¿no? Una asociación civil que no tiene poder más que el poder de convicción o de comunicación. Y nos encontramos con un gobierno de puertas cerradas que realmente veía al sector privado como lejos de ser un aliado, sino como el enemigo a vencer. Tuvimos que hacer una gran labor, les puedo decir que han sido los 7 meses más difíciles del sector y en lo personal le digo, pues, se me fue como si fueran, no sé, 7 minutos, 7 meses en 7 minutos, pero debajo del agua. O sea, si ustedes buscan, ha sido muy complicado, tuvimos que recurrir mucho a los medios de comunicación para educar o transmitir información. No le gustó a la autoridad, por supuesto, hacer público una serie de verdades incómodas y lo que derivó es que por fin logramos una mesa de diálogo en donde se solicitaron, dejaron de aplicar la fórmula que Susana tuvo a bien aquí presentar, que de por sí ya tenía un factor ahí del K, si ustedes van a ver la fórmula, ese K nadie lo explica. O sea, bueno, ¿y qué significa K? No, pues no, nadie te sabía decir. Era las fluctuaciones que ellos ahí decían, unos ahí le cuchareaban, unos le subían, otros le bajaban. ¿Por qué? Porque era un precio regional, ni siquiera era nacional, era un precio supuestamente por estados y luego dentro de los estados había distintos municipios o regiones. Atendía a una cuestión logística, alrededor de 200 precios, 220 los que se emiten cada semana, se emitían con base a esta fórmula. En octubre no, se dejaron de aplicar la fórmula y de repente se congeló. Entonces imagínense, venimos de casi 9 meses, bueno, de octubre a la fecha, con un precio prácticamente congelado, en una entrada a una etapa invernal en donde los distribuidores pues no sabían ya qué hacer porque cada vez veían que tenían que inyectarle más capital, cerrar plantas, dejar ir personas, realizar eficiencias, en fin. Y hasta marzo fue que logramos ya realmente el diálogo con las autoridades. Ahí algo que yo traté de cambiar en la industria, y si hay aquí gente de México o colaboran, pues es hacer unión.
veía que todas las asociaciones que existían traíamos el mismo interés y de nada valía estar uno tocando la puerta por un lado, otro por otro. Entonces hicimos un frente común, tuvimos una mesa en donde todos estuvimos convocados. Si a uno lo convocaban, nos invitaban a los demás y viceversa. ¿A efecto de qué? De evitar un diálogo en donde hubiera diferentes versiones. Se presentó la actualización de un estudio de planta tipo, que fue en el que se basó la CRE de aquel entonces para hacer una de las directivas, y fue insuficiente. Lo que nos dijo la autoridad fue, pues no, o sea, tu planta tipo no me funciona, necesito que me traigas facturas. ¿Pero facturas de qué? Le decíamos, es que, por ejemplo, en el caso de reposición de cilindros, pues no había inversión. Se hicieron en 2018, 17, pero no había. No, pues necesito que me traigas facturas. Es que nadie ha comprado ni vehículos ni cilindros. Bueno, pues ahí nos pusimos a buscar entre todos los 1,200 distribuidores quién había comprado cilindros y se les presentó. Reposición de equipos también, las pipas o los autos, no, pues tampoco. Tenemos un parque vehicular con una antigüedad de 11 años promedio. Esa es la realidad en México. ¿Por qué? Pues por las diferencias en toda esta cuestión de preciación o de margen. Y bueno, al final concluyó la autoridad con un análisis en donde determinó que nuestras expectativas no podían ser cumplidas de inmediato, pero que podían mejorar en el tiempo. Estamos a la espera de que se implementen, y algo que pues es muy importante es mantener esta unión. Yo quisiera pues dejar aquí en la mesa esta reflexión, trabajar mucho en la comunicación a efecto de que se vea la importancia de las asociaciones. Las asociaciones tienen un rol social, no es nada más un grupo de intereses, un grupo de empresarios, y creo que ahí es donde está nuestra área de oportunidad en la comunicación. Como les dije, fueron 7 minutos debajo del agua, pero también peleando, y creo que tenemos que cambiar un poco la estrategia con este tipo de gobiernos que están un poco alejados de la iniciativa privada, pero que poco a poco han ido cambiando, porque yo les platiqué los últimos 7, 8, 9 meses. El último mes la Secretaría de Energía presentó un programa para tratar de recuperar a Pemex, que es la empresa productiva, o bueno, la empresa estatal ahora. Es una situación tan crítica en la que está que iniciaron diciendo no queremos nada con los privados, y en 7 meses cambió totalmente el discurso. Ahora que nos dicen es gracias a los privados que vamos a poder rescatar a Pemex y que vamos a poder lograr los objetivos energéticos. Entonces, pues esto es muy dinámico, traté de ser breve, pero hasta aquí mi participación. Muchas gracias, interesante la experiencia de México. Fabricio, Brasil. Bueno. Ahí cuéntanos de Brasil, un mercado, uno de los más grandes de Latinoamérica. Para los que lo conocen o los que lo conocemos, un mercado muy competitivo, con altos niveles de servicio. O sea, ahí se pelea el cliente quizás cuéntanos ahí algún aspecto a destacar de un mercado que como digo, un mercado competitivo, con buena calidad de servicio, con altos estándares de seguridad, con una distribución y una logística compleja, pero que satisface a los consumidores y tiene un rol muy importante en ese país. Claro, bueno, muchas gracias, y gracias Alejandro por la invitación y por el evento. Le felicito por todo. Y antes de hablar de Brasil un poquito, es la realidad que vivo casi todos los meses, ¿viste? Viajando, paseando por todos los países y tratando con la CRE, apoyando el trabajo que están haciendo con la intercambiabilidad de cilindro, apoyando a la Secretaría de Energía de Argentina con el cambio de regulación, apoyando a la Sociedad Peruana de Gas Licuado con las reuniones con la Comisión de Minería y Energía, la Cámara de Diputados, o sea, todo eso. Ahora todavía no tenemos la oportunidad porque tantos cambios de gobierno, no hemos logrado hacer una reunión con ellos, pero lo haremos muy pronto seguramente. Entonces la realidad que pasó, y ahí Brasil, interesante que el mercado de Brasil ha pasado por varias cosas, desde el control de precios hace mucho tiempo, hacia el llenado cruzado de cilindros. También, lo decía, había un mercado, muchos accidentes y todo. Entonces empezamos con la década de 90, cuando teníamos muchos accidentes, el llenado cruzado
no se respetaba la marca. Y hubo un factor importante que siempre utilizo de estándar en Latinoamérica. Fue una decisión de todos los jugadores del mercado, gobierno, distribuidores, transportistas, todos. Se sentaron a la mesa, mira, tenemos un problema. Y se creó un código que se llamó de autorreglamentación del mercado. A partir de este momento, vamos a empezar a respetar la marca, hacer intercambio de cilindros, tratar de recalificar los cilindros y a lo largo del tiempo, en un intervalo de tiempo que se pasó, llegamos a un mercado que hoy es un mercado estándar. Es un mercado que, si lo consideramos, con la Asociación Mundial lo llama de Branded Cylinder Recirculating Model, es el estándar mundial. Porque estamos hablando de 130 millones de cilindros, 33 millones de cilindros vendidos por mes. Si utilizamos horas útiles, 13 cilindros a cada segundo se entrega a un consumidor que atiende 100% de la municipalidad de un país grande como Brasil. 91% de los hogares de Brasil tienen cocina, están preparados para recibir GLP. O sea, es un mercado ejemplo de distribución. Pero lo logró por mucho tiempo justamente por la manera que se organizó. O sea, el respeto a la marca, la recalificación, el mantenimiento de cilindro y el intercambio libre de cilindros entre los jugadores del mercado. Esto ha permitido que los privados puedan invertir en recalificación. Y el número de inversiones que estamos hablando, en 24, estamos hablando de 1 millón de reales, 250 millones de dólares, que la industria invirtió en recalificación y compra de cilindros nuevos. O sea, hoy es un mercado sano, es un mercado a un nivel de calidad muy alto. Considero hoy Brasil y Chile lo que ha de más maduro en términos de mercado en la región. Chile por un mercado más chico y Brasil un mercado grande y con mucho volumen de cilindros, de distribución de cilindros, es un estándar mundial. Con todo eso, esto pasa en todos los reguladores, desafortunadamente con los reguladores de todos los países de Latinoamérica, la percepción es que no hay competencia. Es una percepción equivocada que tenemos. Justamente, ahí le agarro una frase de Susana, que si tiene más competidores, tiene más competencia, sí y no. Y tú sabes, y inmediatamente lo decís, bueno, tenemos otras cosas que evaluar. Exactamente. Y se para en la primera. Si tenemos 3 empresas, no hay competencia. Si tenemos 5 empresas, no hay competencia. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? No hay el número. Le comento, un mercado que supuestamente que tiene todo liberado, se puede hacer todo y va muy mal, el mercado de Paraguay, 9 empresas tienen el 75% del mercado. ¿Es un buen número? 5, 4, ¿cuál es el número? No es una manera de evaluar el mercado. Con eso, hoy en Brasil, la agencia de regulación, la ANP, está tratando de hacer una revisión regulatoria que viene con la idea de llenado cruzado, llenado parcial de cilindros, que sabemos, no necesitamos hacer un sandbox regulatorio. Miren a los vecinos, miren a los otros países. Ahí lo tenemos. En 5 años el mercado está deteriorado. Chatarra, es lo que vemos. Es lo que vemos en los países que lo hacen. Es muy claro. 80% de los cilindros hoy en circulación en Paraguay están necesitando recalificación y lo llenan todos los días. Que si hacen llenado cruzado se no respeta la marca. O sea, son ideas malas, como comentó Adrián. Son ideas malas, ideas antiguas, que las reciclan y las traen de vuelta. Y que no van a lograr resolver el problema que quieren. Precio. ¿Por qué precio no depende del país? Es un precio internacional, depende de móvil. Especialmente en Brasil, que tampoco es suficiente en producción de GLP. Importa 25-30% y hace un precio nacional. Paridad de exportación, no, un precio nacional. ¿Qué es un precio nacional? ¿Qué las empresas tienen? Las empresas tienen que hacer inversiones en terminales, almacenamiento. ¿Y por qué no van a hacer inversiones si se lo compro más barato en Brasil? Yo tengo hoy un monopolio de producción,
prácticamente un monopolio de venta primaria. Es complicado. Entonces, los errores ahí están. ¿Tenemos un mercado perfecto? No. Pero para lo que hacemos, funciona con alto nivel de servicio, un alto nivel de calidad y una satisfacción muy grande de los consumidores. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un alto nivel de servicio, que el regulador vea, hay competencia, hay calidad de servicio y hay seguridad. Bueno, está bien. ¿Perfecto? No, nadie es perfecto. Nadie. Nada. Ningún mercado, ninguna persona. Entonces, es lo que tenemos y hay que comprenderlo bien para buscar los cambios regulatorios que son necesarios y no los que piensan que son necesarios. Gracias. Gracias, Fabricio. Señores panelistas, para terminar, y estoy ahí mirando el cronómetro que amenaza. Teníamos preparadas 2 preguntas, entonces yo les voy a hacer las 2 preguntas y ustedes eligen la que quieran contestar. Solo una, no pueden contestar las 2. Y después le pediría al doctor William y a Susana que para cerrar el panel quizás aborden esta pregunta o si quieren hacer una reflexión final de lo que escucharon, nos encantaría que la pudieran compartir con nosotros. Bien, aquí hay 2 temas que habíamos preparado con el gremio, que es conversar básicamente de la última milla. Ese sería un tema. ¿Alguna cosa que destacar en la última milla de sus países? A veces hay algunas intervenciones ahí y empezamos a ver prácticas informales, a veces no, cosas que hayan funcionado, que no hayan funcionado. Y en la misma lógica de la pregunta, intercambiabilidad de cilindros. O sea, un tema última milla o intercambiabilidad de cilindros, en un tema que estamos en discusión hoy día en Colombia con un piloto, y yo creo que en intercambiabilidad tenemos mucha experiencia en los países latinoamericanos de cosas que en positivo han funcionado. Hay países donde la intercambiabilidad funciona bastante bien y otros no. Les dejo ahí a vuestro criterio de qué tema quieren abordar. Bien, muchas gracias. Me voy a referir al canje de cilindros. Nosotros, como les había manifestado, respetamos el uso de la marca. Nacimos con la marca. Ese periodo de 1 año lo hemos borrado. Está en el disco duro, en la bandeja basura, diría yo, porque no la vamos a ver nunca más. Y los distribuidores tienen la obligación de recibir los cilindros de cualquier marca del consumidor y llevan a las plantas de envasado. En la planta de envasado se separan por colores, digamos así para no hablar de marcas, se separan por colores. Todos los días hay la obligación de remitir a la autoridad el stock de cilindros que hay en cada planta por marca. La planta no puede envasar en un cilindro que no sea de su marca. Las otras las sigue teniendo y está siempre preocupado de que su competidor le haga el canje de cilindros. Va un camión, así lo llamamos, con 400 o 900 cilindros, hace el cambio y carga un número igual. De esa manera compensa el valor del transporte. En el caso de que no tuviese la posibilidad de hacer el canje de cilindros, llegan muy esporádicamente a comprarse los cilindros, respetando la marca. Entonces, les llaman al dueño de la marca y le dicen, tengo este número de cilindros que ya son imposibles de cambiarte, y llegan a una transacción. Todo lo que estoy diciendo está previsto en el marco legal vigente. Está previsto el canje de cilindros y hay un instructivo para hacer ese canje de cilindros. No quiere decir que todas las empresas ejecuten adecuadamente el canje. En el país son 10 empresas, de las cuales están en Azogás, cubren el 90% del mercado. Hay una empresa, obviamente no doy el nombre, que por su inadecuada práctica ya no está donde nosotros. No nos remite el stock, no nos avisa cuando hay que hacer el canje, y estamos permanentemente comunicando a la autoridad, y la autoridad se demora en tener la reacción esperada por nosotros. Lamentablemente, no sé aquí, pero yo diría que es general. Existe un sinnúmero de tamices por el que tiene que pasar las solicitudes que se hace a la autoridad estatal,
que no va a la velocidad que va el mercado. Entonces nosotros quisiéramos que sea llamada la atención la empresa lo más pronto posible para que se dé el canje. Tenemos esa situación, sí. No diría yo que debíamos calificarle a nuestro canje de cilindros como el mejor, que tenga calificación de 100 sobre 100, porque no creo que exista nada de tiempo perfecto ni de excelencia total. Siempre habrá que perfeccionar porque todos los días aprendemos a mejorar. Pero en todo caso nos ha funcionado, ¿ya? Inicialmente hubo la idea de hacer centros de distribución de canje de cilindros que sean promovidos y que sean financiados por las empresas. Se desistió porque se necesitaban terrenos muy grandes para que puedan hacer la maniobra los transportes y adicionalmente iba a obligar una milla más, diría, con costos para todos. Entonces es virtual, porque el stock te llega virtual. Y en el campo sí se hace el canje y diría que de una manera ágil porque la empresa, la envasadora necesita el fondo de maniobra que se le mueva porque eso también hay que tomar en cuenta que los cilindros que le llegan, aunque no sean de su marca, están en su propiedad y son de su propiedad. Y si se demora en cambiarles, le está afectando a su flujo y si algún momento por falta de adecuado almacenamiento de los cilindros se deterioran, le afecta a su patrimonio. Por eso se procura que sea ágil el cambio. Entonces, creo que dentro de lo que se puede hacer, estamos haciéndolo bien, salvo una empresa como lo manifiesto. Hay un tema que de todos modos, y ese Laura, más bien, discúlpame sí, que te me estoy interrumpa. pasando el tiempo. Sí, ya aviso. no, porque tenemos que correr. Nos quedamos, después de escucharte, con el mensaje de que hay cositas que perfeccionar probablemente, pero te escucho y siento que es un sistema que funciona y que ayuda a la competencia, ¿no? Ese sería el mensaje. Bien. Hablaremos de la última milla. 3.000 millones de personas en el mundo que terminan consumiendo el GLP. En la Amazonía, en el África, en las sabanas, los 16 millones de la costa colombiana. Complicado, ¿no? Entonces, para que llegues a esa última milla, lo que vas a tener es cientos de miles de distribuidores, pequeñitos, locales, camioncitos, motitos, carros, por todo lado, mula, ¿no? Y ahí sí tenemos un tema, porque lo que se origina pues es, por ejemplo, ilegalidad, ¿no es cierto? Envaso de menos peso, envaso el balón de otro, envaso un balón que no sirve y puede terminar explotando, y tengo problemas de informalidad, ¿no? Problemas de contrabando. Problemas de que en algún territorio, porque es muy difícil llegar, solo hay un competidor y entonces ahí sí complicado, ¿no? Un competidor seguramente pone el precio que quiera en un pueblito muy lejano del río Amazonas, en la selva brasilera, colombiana o peruana, es igual. Entonces ahí sí tenemos todo un tema. Entonces, yo iría por dos frentes. El primer frente es, hay que facilitar y hay que simplificar los procesos de legalización y formalización. Hay que hacerlos muy fáciles, inclusive con herramientas virtuales para que cualquier jugador entre, compita y se registre, para que haya muchos. Y lo segundo que tiene que haber, y este es un rol sí de la autoridad, es que haya controles severos, estrictos y duros. Y cuando digo duros, estoy hablando de cancelación de permisos e inclusive de ir a procesos penales porque pueden terminar afectando a personas. Y eso es grave. Muchas gracias, Joan. Muy Mauricio. rápidamente dos cosas. En términos de última milla e ilegalidad, esto es algo que hablo con todos los reguladores de todos los países. Necesitamos hacer los costos de fiscalización más bajos posible. Permitir que, si no, es imposible. Porque tenemos países muy grandes, regiones muy distintas y no se puede. Y tener clara las responsabilidades. En el momento que una agencia como la Sinermi o la ANP tiene un comercio que no es regulado, pero sigue vendiendo cilindros, alguien tiene que hacer algo. Si Sinermi, ANP, Secretaría de Energía no puede hacer, alguien lo tiene que hacer. Y hay que hacer un acuerdo, o sea, que si la Fiscalía Municipal, si la Policía, alguien lo tiene que parar. Ese es el punto. El dos, en términos de intercambio de cilindros,
un detalle importante que siempre comenté con Luz María y con los comisionados que están haciendo ahí el estudio, el mercado de Brasil es libre, 100% regulado por los privados. No hay nada que no sea regulación interna entre los privados. Esa es la manera de funcionar. El gobierno no tiene que meter la mano. Los privados se regulan. Ese es el. Muchas gracias, Fabricio. Rocío, por favor. Bueno, en México no tenemos la obligatoriedad de la marca. Sí existen marcas, por supuesto, son de cilindros intercambiables, pero el gran reto, les mostraba ayer una foto de ¿cómo le dicen? Balón o cilindro de 10 kilos en donde nadie se hace responsable y lo pintan, lo repintan, está en terribles condiciones y ese es el riesgo para quien tiene esa necesidad. Hay quienes ya más bien se apropiaron de su cilindro y lo tienen. Pero yo creo que el mayor reto para México es el tema de la última milla. Sí está regulado en el sentido de que el permiso de distribución tiene como extensión las pipas o el camión. Incluso hubo un esfuerzo por pretender regularizar de manera muy sencilla, como dice, para los que estaban en la ilegalidad, el hombre camión. Sin embargo, ya ha sido tal el descontrol que la delincuencia organizada está haciendo uso de este tipo de ingresos, porque, bueno, las cifras no mienten. Yo tenía la referencia de que era el 10% de la demanda lo que se vendía con origen ilegal, pero ayer me la actualizó Adrián Calcane, me dijo, no, más o menos ya está en 15. Y bueno, él porque tiene las cifras internacionales, en México ya no se publican esas cifras. En caso de gasolina se estima que es el 40% de la demanda. Entonces, pues creo que tenemos como México mucho que aprender para tratar de ir minimizando este riesgo y a los países, pues si tienen dudas o comentarios, preguntas sobre lo que está pasando en México, con gusto les podemos a través de la IGLP o como determinen, compartir nuestras experiencias dolorosas. Muchas gracias, Rocío. Pedro, Sí. algo que comentarnos finalmente de la Argentina. De Argentina, bueno, 20 millones de usuarios de GLP y la última milla tenemos básicamente se divide en 3 tercios. Un tercio los mismos fraccionadores hacen la entrega, un tercio son distribuidores o revendedores oficiales y hay un tercio que es informal, relativamente informal. Es gente que está inscripta en impuesto, que tiene su vehículo habilitado, que tiene su licencia de conducir habilitada, pero que no reúne los requisitos que fija la autoridad de aplicación en cuanto a depósito, almacenaje. El tema es el almacenaje. Y ahí voy a lo que dice el colega de Perú, que este gobierno lo que está haciendo ahora es revisando esas reglamentaciones a fin de hacerlas fáciles, abriendo el mercado para que entren todos los posibles. Hay una realidad que creo que compartimos todos, lo que es favelas, Villa Miseria, cada uno tiene su nombre. Normalmente no entra un distribuidor, un revendedor autorizado, entran estos informales o semi-informales. Y muchas veces se quiere regular para Suiza y estamos en Latinoamérica y la realidad es distinta y a esa gente hay que llegarle de la forma más económica posible. Eso es una realidad. No tenemos, gracias a Dios, el problema que están teniendo otros colegas de otros países con el robo de producto y toda la mafia que genera eso alrededor. No descarto que a futuro suceda, no ha sucedido. Y con respecto al tema centros de canje, nosotros tenemos ya hace más de 20 años, casi 25 años centros de canje. Es un sistema donde tenemos 5 centros de canje que todas las empresas participan y como dijo la colega de Ecuador, se intercambian los colores. Hay tantos colores que es necesario hacer los centros de canje porque sería muy difícil. Estamos trabajando ahora el gobierno desreguló este tema y dijo, ustedes fraccionadores organicen cómo quieren hacer los centros de canje, no va a ser más obligatorio participar. Sí va a ser obligatorio recibir cualquier tipo de envase, pero la marca es un pilar y cada empresa tiene que llenar su envase, no puede llenar cualquiera. Y estamos repensando el sistema, un sistema híbrido, un poco virtual, un poco físico. Estamos pensando también en reforzar la marca con sistemas de cámaras y eventualmente trazabilidad con algún sistema de RFID. Pero sí, es un tema que estamos en pleno debate ahora, es un costo
y hay que afrontarlo y creo que es un tema común a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Después de escucharlo, digo, qué manera de haber temas comunes entre los mercados. Pareciera ser que apuntamos a subsidios focalizados. Otro aprendizaje quizás es que la liberación, a veces la autoridad piensa que no va a generar competencia, que los precios van a subir y vemos mercados hipercompetitivos donde finalmente los clientes se disputan por el servicio, ¿no? Y aquí, bueno, el fin de todas las empresas que estamos acá, y probablemente si tuviéramos que escribir un propósito de las empresas que estamos acá, bueno, el GLP está orientado a erradicar la pobreza energética, ¿no? Que es dura, ¿no? Y yo creo que ese es un rol que tenemos todas las compañías que estamos en este negocio, nuestro propósito principal. Doctor William y Susana, vamos a terminar el panel justo a tiempo. Les dejo la palabra por si quieren entregarnos una reflexión general de todo lo que han escuchado. Por favor. Susana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en México son 28 millones de familias, es el 76% de los hogares en México que consumen gas LP, el 13% de los hogares en México consumen leña. El porcentaje de consumidores de gas LP no se movió cuando se liberalizó el precio, no es que haya bajado, estábamos muy atentos a si bajaba o no ese número de consumidores, y el de gas natural residencial, estoy hablando residencial, está en 8%. Se liberalizó el precio y no pasó nada, o sea, la gente seguía consumiendo el mismo tipo de combustible. Tenemos entonces varios millones de familias todavía que consumen leña, unos por falta de acceso a esa última milla que no están llegando. Es responsabilidad de las autoridades y los distribuidores ver cómo se hace. Se trató de hacer a través de establecimientos de las tiendas, de los municipios, de las localidades, tener un esquema de un distribuidor que fuera semanalmente a llevar los cilindros y rellenarlos y dejarlos ahí para que los pudiera consumir las familias, para que no pasara, que eso no pasa con consumidores pequeños. Lo que pasó en el centro, en la zona metropolitana, la informalidad creció por el tema del margen, que cuando está fijo, lo que hicieron los distribuidores fue facilitar y decir, te doy una comisión de tanto por ciento para que esa última milla de grandes volúmenes se la llevara alguien más, que no tiene regulación, que no tiene normas, no cumplen con normas de seguridad y no existen para la autoridad, porque no hay un registro de ellos ni a dónde ir por ellos. La informalidad es un serio problema que se tiene que atender, pero los distribuidores tuvieron también y tienen una responsabilidad porque los crearon. Y ahora son muy poderosos, son muchos millones y las autoridades los reciben en sus oficinas. Eso es delicadísimo. Si tú recibes a los informales en la oficina, los estás validando. Entonces, cuidado con no validar esquemas informales porque el paso a la ilegalidad fue así. Y ahorita tenemos un mercado ilegal que tiene sociedad con el crimen organizado y es el peor de los mundos. Nunca habíamos tenido algo así. Entonces hay que tener cuidado y la regulación sirve para eso. Sí sirve para controlar, pero la fiscalización es mucho más eficiente. Si vas a faltar, tienes que, como decían ustedes, en el momento se tiene que parar esa actividad y eso no está pasando en México. Nosotros el sandbox lo estamos viendo precisamente como una de las maneras de entrar a regularizar o a normalizar el tema de la última milla. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia hay regiones donde el distribuidor no alcanza a atender la demanda que hay en las regiones que atienden. Entonces, sucede de que hay usuarios que se quedan sin el servicio y en donde hay mercado competitivo, donde hay dos empresas y hay una empresa que no logró que su comercializador le diera la oferta necesaria, son usuarios que también se quedan sin el servicio porque tienen un cilindro que no corresponde precisamente al que el comercializador sí le dio el suministro del servicio. Entonces, precisamente el sandbox están haciendo como una necesidad de que efectivamente se atienda a ese usuario indistintamente si pertenece a A o a B para poder atender satisfactoriamente las necesidades que tienen esas regiones. Por lo menos aquí en Colombia hay 5 regiones
que son subsidiadas en ese sistema y son regiones que nosotros las identificamos por el sector eléctrico como zonas no interconectadas, zonas que están bastante alejadas y con una estampilla pues se entra a cubrir el tema del subsidio del transporte y el gobierno pone el otro tanto para cubrir el subsidio para que ese usuario pueda efectivamente acceder al servicio del GLP. Gracias. Muy bien, les agradezco mucho a los panelistas, espero que a la audiencia le haya gustado. Tuvimos hoy aquí un mix de Latinoamérica, así que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas, a nuestro moderador.